Aquí está con ustedes su amigo el profe coleccionista haciendo un en vivo más para nuestro canal de coleccionismo. El día de hoy vamos a hablar de muchos otros temas diferentes, de otras colecciones, así como hemos estado hablando en todos estos videos anteriores. Ya hablamos de bola sorpresa, de las colecciones que está actualmente, de las colecciones anteriores, ya hablamos de los tazos, de sabritas, de los carritos Hot Wheels, ayer hablamos, nos tocó hablar de la promoción de McDonald's, de algunas de las piezas que hemos estado juntando desde hace bastantes años de esa empresa de comida rápida de McDonald's. Hoy nos toca seguir hablando de algunas pequeñas colecciones que tenemos por aquí todavía. Nos quedan unas pocas más, pero vamos a ir poco a poquito. Ernesto Ortiz, hola Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido, USA, hola, ¿qué tal? Saludos, Araceli Pérez, saludos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, les agradezco infinitamente que estén aquí apoyándonos y viendo nuestro contenido. Muchas gracias y saludos a todos. Bien, pues vamos a iniciar. Vamos a comenzar hablando brevemente de Voilà Sorpresa. ¿Por qué? Porque la colección que está actualmente de ese producto de Voilà es la de Bob Esponja, 25 aniversario. Son 50 piezas en total. Hola, Daniela Bustos, bienvenido. Luis, hola, bienvenidos, saludos a todos, a los tres, a los dos. Profe, ahora voy a acompañarlo poco porque mañana... Ah, no te preocupes, Ernesto, gracias. Lo importante es que estés aquí con nosotros, muchas gracias. Maestro de recreo, mañana en la escuela un dibujo es de una placa. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Ahí me lo vas a mostrar, muchas gracias. Bien, hoy logramos conseguir dos piezas más de la colección de Bob Esponja de Bola Sorpresa. Las dos las logré conseguir a través del intercambio de mis piezas que tengo repetidas, ya sea de Bob Esponja o de la colección anterior de Angry Birds, y logré conseguir este dos piezas que me hacían falta. Una de esas piezas es este llavero candado de Don Cangrejo, el que les estoy mostrando aquí. Ya con este llavero ya tengo los 10 candados que conforman la colección de Bob Esponja, porque son solamente 10, ya tengo los 10. Tengo 10 candaditos, tengo 9 de las 10 figuras Glow y tengo 8 de los Cats, de que también son 10. Hola maestro, soy Matías del tercero B. Hola Matías, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hardy Omar, hola Hardy, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Veo muchos de mis seguidores que nos han estado siguiendo, muchas gracias. Y veo alumnos de la escuela de trabajo, también muchas gracias. Y aunque ustedes no lo crean, por fin conseguimos nuestra primer figurita a color de la promoción de Bob Esponja. Alexander Rivera, hola, hola Alexander, bienvenido. Sebastián Quintero, hola, hola Sebastián, bienvenido. Diego, hola, yo también colecciono. Muy bien, Diego, qué bueno. Hola, profesor, hola Joaquín, bienvenido. Alexander, hola Alexander. Profe, mañana podría ser más temprano en vivo para poder verlo completo. Ok, está bien, lo tomaremos en cuenta, Ernesto. De todas maneras, si no te puedes quedar el rato que vamos a estar aquí, lo puedes ver mañana también, no te preocupes. Marina Sánchez, hola, bienvenida. Benjamín, hola Benjamín. Crescencio Muñoz, hola Crescencio, bienvenido. Diego, me faltan 4 cats, en serio. Ahí me faltan 2. Vamos a ir poquito a poquito. Susana Quevedo, hola Susana Quevedo. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo, dejen su like. Para nosotros ese like es muy importante porque es una muestra de que les está gustando el contenido que hacemos. Muchas gracias. Y también, si no están suscritos, suscríbanse. Si les gusta lo que van a ver y lo que han estado viendo, suscríbanse. Y si ya están suscritos, dejen su comentario y compartan y comentenle a todos los conocidos que tengan para que nos comiencen a seguir. Calamaro translúcido, ok, ese ya lo tenemos. Maestro, ¿tienes a Calamaro? Sí, ya lo tengo. Sebastián, hola Sebastián. Eres el mejor, Crescencio Muñoz. Muchas gracias, Crescencio.
No va a ser el de los... Sí, vamos a hacerlo, tranquilo, no te preocupes. Ya me suscribí. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Marvin William. Hola, Joseph. Bienvenido. Bien, pues como les comentaba, logramos conseguir nuestra primer figura color de la colección de Bob Esponja, que es este que tenemos aquí. Miren, ¿saben quién es? Patricio Estrella, el mejor amigo de Bob Esponja. Lo conseguimos. Itan Álvarez, me saludas, por favor. Hola, Itan, bienvenido. Así es, Patricio. Es nuestra primer figurita a color de la promoción. En total son 20. No te preocupes, Joseph. En total son 20. Es la primerita. Brian Alexis, hola, me saludo. Hola, Brian, bienvenido. Saludos a todos los que están ingresando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos comentando que logramos conseguir nuestra primer figura color de Bob Esponja. Ya con esta teníamos 26. Con estas dos adquisiciones del día de hoy, ya tenemos 28. Luis, yo tengo ay, qué bueno. Cecilia, Patricio, Brian, Angélica, hola, soy tu seguidor, muchas gracias. Matías Villamil, esto yo fui el que le intercambió el de Bob Esponja, así es, muchas gracias. Efectivamente fueron alumnos de la escuela donde yo trabajo que me están ayudando a conseguir las piezas que me hacen falta. Porque sinceramente he estado comprando Voilà y tras que abro y abro y abro me salen muchos repetidos. Alexander Rivera, muchas gracias, Alexander. Gracias. Roberto. Ok. Puedes saludar a mi hermano Cristian. Sí, Brian, saludos a tu hermano Cristian. Saludos, Cristian. ¿Cuáles le faltan? De las figuritas a color me faltan 19. Prácticamente todas. Es la primera. ¿Sí? Susana Quevedo, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de muchas colecciones el día de hoy. Hemos estado hablando de bastantes. Hoy nos toca hablar de Bola Sorpresa, de Tazos, de Sabritas, de Kellogg's, ¿sí? Y de un álbum que tengo por aquí, que ya les voy a mostrar más adelantito. Bien, muy bien, Cecilia Cepeda, felicidades. A nosotros no nos ha salido, pero espero que pronto nos salga. Bien, vamos a comenzar. Bola Sorpresa hace algunos años, estamos hablando antes del 2020, por ahí del 2000, si mal no recuerdo, creo que es del 2018. 2018, Bola Sorpresa hizo una colaboración con Cartoon Network. Hola Meli Freedom, bienvenido. ¿Sí? Con Cartoon Network y de una caricatura que se llama Mundo de Aventura, no sé si la conocen. Ahí sacaron algunos promocionales un poquito más sencillitos porque era cuando Voilà estaba regresando. Hola Crescencio, saludos a tu papá, mucho gusto. Bien, de entre esos promocionales, aquí tenemos uno de ellos y era cuando estaban de moda los famosos spinners. Aquí tenemos al Rey Helado, no sé si conozcan la caricatura. El Rey Helado, muchas gracias, Brian, gracias. ¿Sí? Un spinner, creo que si se acuerdan, hubo una época donde salían spinners de diferentes tamaños, diferentes modelos. Algunos tenían lucecitas, eran de metal, pero estos eran de plástico porque salían en el Voilà. Adoptaron el modelo del spinner y sacaron algunos modelos. Este era el Rey Helado. También tenemos donde salía el amigo de Jake. Bueno, creo que este es Jake. El perrito. Tiene aquí alrededor unos puños. Porque él tenía unos puñitos. ¿Sí? Son del 2018. Aquí tenemos la imagen de Jake y acá tenemos el puño. Y también gira. Tenemos uno similar, pero la diferencia es la calcomanía. Cambia un poco el sticker y se ve diferente, aunque el modelo es el mismo.
Sí, sí se acuerdan. Adiós, Araceli. Gracias por haber estado con nosotros. Adiós, Armando. Sí. Y tenemos este otro que está un poquito maltratadito, pero aquí salía una de las reinas o princesas, creo que esta es la... No me acuerdo el nombre, creo que había una de fuego, creo. Otro spinner. Bien, aquí tenemos este otro personaje. Sinceramente, si me ayudan con los nombres, porque no me acuerdo yo de los nombres. Este era que era como una consola de videojuego. Y aquí tenemos este que era como un dulcito de menta. No me acuerdo bien. Teníamos unos llaveritos como este de aquí. Y este otro de acá. Eran sencillitos. Ya no los venden. Quedaron de una colección que tuvimos en el 2018 de Bola Sorpresa. Tenemos este otro llaverito que este es el Rey Helado. En color azulito. Y finalmente, de las últimas piezas que logramos conseguir, ok, profe, para que yo le mande la onda de la Copa América me tendría que enviar 74,85 para poder comprar el álbum y mandárselo a México. Muy bien, ya nos vamos a poner de acuerdo, Joaquín, gracias. Bien, adiós, Brian. Y este es una figurita dorada del protagonista de esa serie, del de Mundo de Aventura. Ahí lo tenemos con su espadita, con su mochilita. ¿Sí? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta caricatura. Bien, esto fue del Mundo de Aventura. Ya lo vamos a checar. Fíjate que ayer te estuve buscando. Si quieres, déjame en los comentarios el nombre de tu Instagram para que yo te busque. ¿Sale? Bien. Ahora les voy a mostrar otra colección que sacó a la sorpresa también. De los escandalosos, no, ese no conseguí. ¿Sí? De Bob Esponja. Era la última que había antes de la actual. Y también fueron spinners. Miren. Por ejemplo, este es de Patricia Estrella. Miren, también da vueltas todavía. De Patricia Estrella. Y también logramos guardar uno de Bob Esponja, aunque este ya está un poquito maltratadito por las calcomanías. Pero todavía le quedaron dos. Y también gira todavía da vuelta. De Bob Esponja. También fue en el año del 2018. De aquí tuvimos otro modelo de spinner como este, que aquí está Calamardo Tentáculo con su casa. ¿Sí? Están un poquito viejitos, pero este era como una pirinola, tenía aquí para darle vuelta. Así. Y como este también tenemos uno de Plankton. Las calcomanías ya están un poco maltratadas porque es un material un poco más, pues no tan bueno, pero todavía se conserva, que es lo importante. ¿Sí? Y uno de Bob Esponja, pero este está rayado de plumón, porque lo usaba mi hijo. Son del 2017, de Voilà Sorpresa. Spinners. Y también nos quedaron, sinceramente, en aquellos años no comprábamos mucho Voilà. Por eso no tenemos muchas figuras. Y las que nos hicieron falta, algunas desafortunadamente por algún problema que tuvimos en un cambio de casa, perdimos muchas figuritas y no logramos recuperarlas. Dentro de otras figuras que nos quedó de aquella colección, nos quedaron estos dos patricios. Ya no tienen todas sus calcomanías, se le fueron cayendo con el tiempo. Son también de la colección del 2017. ¿Sí? Así es, Cecilia. Sinceramente, el Voilà ha sacado, si no mal recuerdo, en 4 ocasiones diferentes ha sacado
colecciones de Bob Esponja. No es la primera vez. Con la actual ya van 4. Y a mi parecer, esta última es de las mejores. Porque trae figuras a color. De las primeras me acuerdo cuando Voilà pertenecía a la empresa Gamesa. Sacó unos llaveros que eran como una esponja. Vaya la redundancia, de una esponjita que la apretabas al Bob Esponja y le saltaban los ojos. Eran como 4 o 5 llaveros diferentes. ¿Sí? Pero de esa colección no nos quedó ninguno tampoco. Y aquí tenemos a estos patricios. Esto fue de Voilà. Vean la diferencia. El tamaño de la figura de aquel entonces. Ok, Meli, ya lo vamos a checar. Y miren este otro. La actual y la anterior. Cambió el tamaño de la figurita. Es más pequeña, pero esta tiene detallitos a color. A pesar de estar más pequeña, se ve mucho más bonita. Angry Birds, pues acaba de salir en este año. Posiblemente lo vuelvan a sacar, tal vez, pero tal vez en unos años más adelante. Ahorita no lo creo porque fue la última colección antes de que saliera Bob Esponja. Ok, Roberto, ya lo vamos a checar. Bueno, esto fue de buena sorpresa. Vamos ahora a hablar de los tazos. Encontré estos tazos que no les había yo mostrado de los Simpsons, son del 2012. Son metálicos. Aquí tenemos a Homero Simpson en la playa, en una tabla de surf. Y aquí tenemos un logo donde está Milhouse, el amigo de Bart Simpson. Y en la parte de atrás nos dice así: Los Simpson, segundo 2. Fue la segunda versión. Tazos Metallics de Sabritas. Igual este dice Metallics. Son los únicos 2 que logramos conseguir de esta colección. Y eso porque los fui a comprar en un lugar donde venden piezas de coleccionismo de hace años. Pero como en aquel entonces solamente estaba yo buscando tazos, solamente encontré estos, no encontré más. Voy a ir próximamente a ver si encuentro más piezas y ojalá que y se las pueda yo mostrar. Tienes a Bot en figurita, tengo una translúcida. Ok, Matías, muy bien, muy bien. Ya lo podemos checar allá en la escuela. Ok, ok, Daniela Bustos. De Bob Esponja de la colección actual tengo 8. Me faltan 2. Eso fue de los Simpsons porque no tenemos muchos. Pero tengo un poquitos tazos de otra colección. De otros personajes amarillos aparte de Bob Esponja. Luis, tengo 8 cats de los Minions. Estos tazos de los Minions son por ahí, más o menos del 2018 igual. Cuando salieron las primeras películas. Ok, Joaquín, ok, una disculpa. Ya me acordé. Minions, les voy enseñando uno por uno para que vean los diseños de esta de los Minions. Aquí hay otro. Así es, Cecilia, estos son los Minions. Para que vayan viendo los diseños de los poquitos trazos que logramos guardar. Ok, Meli, muy bien. Ojalá que nos puedas compartir una foto para ver todos los diseños porque yo no tuve la oportunidad de conocer todos. Solamente este poquito que tengo. Y tenemos otro. Sí, próximamente va a salir la siguiente película de mi villano favorito 4. Ya está por estrenarse, creo que la próxima semana ya se va a estar estrenando en los cines. Mi villano favorito 4. De hecho hay una promoción en los cines de los vasos y palomeras. Y en McDonald's sacaron 10 piezas de Minions que van a estar dando uno en cada cajita feliz. Vamos a tratar de conseguir algunos de esos
para mostrarlos aquí. Algunos están un poquito maltrataditos por el paso del tiempo. Que hay otro, miren. Y el último que tengo. ¿En serio? Ok. Eso fue en cuestiones de los Minions. Ahora les voy a enseñar estos otros. También son de Sabritas. Son del 75 aniversario de Sabritas. Estos tazos en su momento iban a ser los últimos. Cuando Sabritas sacó estos tazos, dejó bien dicho que iban a ser los últimos. De hecho, hicieron hasta un torneo a nivel nacional de jugadores, de personas que jugaban tazos. Y se suponía que ya no iban a haber más. Pero después de esto, sacaron muchas más colecciones. Estos traían las imágenes de los productos de Sabritas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de tenerlos, de verlos, de conocerlos, pero aquí los voy a mostrar. Este tiene el diseño de los tostitos. Paquetazo clásico. Los Doritos Pizzerola. Adiós, Luis. Que descanses. Otro diseño de los tostitos. Uno de logo de Sabritas. Así era el logo de Sabritas hace algunos años. Eric Luffy, hola, soy nuevo. Hola, Eric, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otro de tostitos. Les recuerdo, si les está gustando lo que les estoy mostrando, dejen su like, apóyennos con ese like, comentarios, compartan, y si no están suscritos, suscríbanse. A nosotros nos van a ayudar muchísimo con eso para que este pequeño canal siga creciendo. Gracias a todos los que nos han estado apoyando. Sofits, hola. Raye, Bill, bye, adiós. Hola, me uní recién. Muchas gracias, Sofits. Otro del logo de Sabritas, este ya es más actual. Ok, Eric. Uno de los chetos. Este del logo de Doritos. Otro diseño de Doritos. Goku Junior Lutrincinto, hola, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Otro de chetos. Esta es la mano de Chester. Y aquí tenemos a irreconocible Chester Chetos. Este próximamente estaría regresando a los empaques de Sabritas. Saludos a mi prima Andrea, claro que sí. Saludos a la prima Andrea. Saludos. Aquí tenemos al Rufles. También va a estar regresando a los empaques de Sabritas próximamente. Gracias a que Sabritas logró conseguir un amparo para tumbar la ley de la NON 051 que estableció la Secretaría de Salud, de poner unos sellitos en color negrito que dicen sodio o algo así, alto en azúcares, algo así. Akio, me saludas por favor, hola, bienvenido. Ok, Eric. Y acá tenemos otro de Chester, miren. Muchas personas extrañan a este personaje en las bolsas de Sabritas. Próximamente va a estar regresando. Otro de Chester. ¿Qué horas son en tu país? Pues acá estamos en México. Son las 9:45 de la noche. ¿Tú desde dónde nos estás viendo, Goku Junior? Para tener el dato. Y finalmente terminamos con del diseño de la bolsa de los fritos. En algunos países, Sabritas, muchas gracias. Lilipong. Profe, ya me voy a dormir, perdón, pero mañana tengo clase. No te preocupes en esto.
Gracias por haber estado aquí con nosotros. Saludos, descansa. Goku Junior desde Colombia, ok. Pues acá son las 9:45 de la noche. ¿Qué horas son allá? Y saludos a todos los amigos de Colombia. Bueno, esos fueron del 75 aniversario de Sabritas. 75 aniversario. Fue una colección de 50 tazos. No la pudimos completar. Pero todo lo que no hemos logrado completar, poquito a poquito vamos consiguiendo piezas nuevas. El año pasado logré conseguir 5 de esas y así vamos de a poquito. A Mauri Jasso, hola, bienvenido. Las 10:44, ok, o sea, la diferencia es de 1 hora. Voy a extrañar a compañeros del salón porque ya salí. Suele pasar, suele pasar, pero es un proceso que tenemos que pasar todos. Yo cuando salí de la primaria también fue triste dejar de ver a compañeros, amigos y todo. Ok, Hardy, saludos, descansa. Dice mi prima Andrea que si te casas con... ¡Qué barbaridad! Goku Junior, ¿desde qué parte de México te encuentras? En el sureste de México, en el estado de Tabasco, amigo. Ya, en serio, ya estás de vacaciones. ¿Eres de aquí de México, Eric? ¿O nos estás viendo de otro lado, de otro país? Pues sí, es una transición que todos pasamos. Llegamos a secundaria, nuevos amigos, nuevos compañeros, nuevas amistades, terminamos la secundaria y nos vuelve a pasar lo mismo. Otro cambio radical. Vamos a preparatoria, salimos y pasa lo mismo y ya seguimos estudiando la licenciatura, la carrera y ya nos tenemos que adaptar. Soy de México, pero yo me vine para... Ah, ok, ok, ok. México, Monterrey, y ya saliste de vacaciones. ¿Qué grado estás estudiando? Aquí nosotros vamos a salir dentro de 3 semanas todavía. 3 semanas nos quedan todavía de clases. Bueno, para continuar con Sabritas. Profe, mañana directo de álbumes. Os vamos a hablar de uno. Ok. Sabritas, mediante las puras versiones de Rufles, nos sacó estos que se llamaban, eran como unos tazos, pero eran ovalados porque eran de la NFL. Sí, mañana lo checamos. No sé si conozcan los equipos de fútbol americano de la NFL de la Liga de Estados Unidos. Ah, ok, muy bien, Eric. Tenemos este que es de los halcones marinos de Seattle. Ahí más o menos se alcanza a ver. Sí. Los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estos salieron en el 2020. Junto con la colección de Pac-Man. Fueron de los últimos tazos que sacó Sabritas. Ok, Goku Junior. Suerte, suerte a todos que van a su siguiente grado. El de los Carneros de Los Ángeles. El de los Jets de Nueva York. Las Panteras de Carolina. Pues cuarto año es uno de los grados más fáciles. No está tan difícil. El más difícil es quinto. Cuarto es fácil. No se estén asustando. Los Browns. Los Halcones de Atlanta. Los Osos de Chicago. Los Delfines de Miami. Los Jaguares de Jacksonville. Los Gigantes, estos no son gigantes, los 49 RS de San Francisco. Goku Junior, ¿cuántos años tienes? 39. Acabo de cumplir los 39 años. Los Broncos de Denver. 39 años. Soy maestro de primaria. Ya llevo 16 años trabajando.
enseñándole a los niños lo necesario para la vida. Los bengalíes de Cincinnati. Y obviamente también les platico sobre mis colecciones, para que ellos se interesen igual, porque este es un hobby muy bonito, la verdad. Desde el año de 1994 comencé con todo esto del coleccionismo. Hola Mats, bienvenido. Los Gigantes de Nueva York, las Águilas de Filadelfia, y por último tenemos a los Chiefs, los Jefes de Kansas City, los actuales campeones de la NFL. 2D, buenas noches, bienvenido. Y estos fueron los tazos que sacó Sabritas de la NFL. Sacó un tiraje de 32 tazos con el diseño del balón del fútbol americano y los escudos de cada equipo. Sí, nos hicieron falta algunas piezas, pero tenemos la mayoría. Bien, si hasta aquí el video del día de hoy les está gustando, dejen su like, comenten, apóyennos. Gracias por el apoyo que nos están dando ahorita. Síganos viendo. Vamos a hacer muchísimo más videos todavía. Todos los días nos vamos a conectar. Tal vez en diferente horario. Hoy nos conectamos un poquito después de las 9. A veces, pero a partir de las 7, entre 7 a 9, ese va a ser el horario en que nos vamos a ir conectando. Goku Junior, ¿nos puedes enseñar qué cosas hacemos en cuarto? Con mucho gusto, Goku Junior. Muchas gracias, Eric. ¿Tienes de bolas de figuras de esponja? Sí tengo. Ahorita se las enseño. Sí tengo, permíteme tantito. Con mucho gusto, Goku Junior. Déjame checarlo y mañana o pasado ya te comienzo a platicar más o menos de algunas cosas que van a venir en ese grado. Y si quieres, pues ya nos ponemos de acuerdo y ya te voy platicando qué cosas van a venir ahí. Matías, maestro, me voy a dormir porque mañana sí, es verdad. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cuídate, descansa, nos vemos. Acá, allá es de noche o de día. Acá ya está empezando la noche, por así decirlo. Son las 9, van a ser las 10 de la noche. Sí, van a ser las 10. Continuando con Sabritas. Sabritas en algún momento de estos años que han pasado, el 2014, tuvo la brillantísima idea de cuando cumplieron 20 años de existencia los tazos, sacar una promoción recordando a la primera colección que salió en 1994. Y sacó unos tazos que dicen, celebramos 20 años de tazos, que fueron estos. Sinceramente, yo no tuve la oportunidad de conseguir muchas piezas de estos, pero este es el color del fondo de esos tazos. Y sí me acuerdo que esa colección de 1994 fue de los Looney Tunes, de Bugs Bunny, el Pato Lucas, el Demonio de Tasmania, muchos personajes más. Rayeville, ¿tienes de Pokémon? Sí, tenemos de Pokémon. Hace algunos días hablamos y mostramos todos los tazos de Pokémon que tenemos. Te invito a que visites el canal y busques los videos. Ahí tenemos uno que hablamos exclusivamente de Pokémon. Están muy bonitos esos tazos. Gracias, Amar Cisneros. Hay tazos del 2015, sí, de todos los años. Del 1994 al 2020 fueron puros tazos. Tienen los tazos de Dragon Ball Super o los de Pac-Man. Sí tenemos de los dos. Y precisamente lo mismo que acabo de mencionar de Pokémon. Ya hicimos un directo hablando de Pac-Man y hablando de Dragon Ball Super. Ahorita no los tengo a la mano. Pero si quieres, mañana puedo volver a mostrarlos. O si no, te invito al canal para que busques el video ahí en las playlists o en los en vivos. Ahí hablamos precisamente de Pac-Man y hay uno especial de Dragon Ball. Ahí los puedes checar también. ¿Sí? Del 2015, déjame buscarlos, por ahí tengo también. Les voy a mostrar. Este personaje lo recuerdan. Ok, damas Cisneros. A mí me hicieron falta algunos. Jan Daniel, hola profe, tuve que salir. No te preocupes, lo importante es que ya estás aquí. ¿Sí recuerdan o reconocen a este personaje?
¿Tienes Minecraft? Tengo algunas piececitas. Ya mostré algunas. ¿Alguno recuerda el personaje? ¿Lo reconoce? Nadie. Fue de los Looney Tunes. Uno que perseguía mucho a Bugs Bunny. Sí, tenemos a la fantasmita azul de Pac-Man, sí. Se llama Elmer Gruñón. Siempre andaba queriendo cazar a Bugs Bunny. De hecho, su personaje es un cazador, Elmer Gruñón. Así eran los tazos de 1994. Este salió en el 2014 recordando precisamente aquellos tazos. Y también logramos conseguir otro, que es este. Creo que este sí lo van a reconocer más rápido. Sí, Joaquín, ya lo vamos a tener en cuenta, no te preocupes. A este sí lo reconocen, me imagino. No te preocupes, Omar Cisneros. Gracias por haber estado aquí. Este es el gatito que salía en los Looney Tunes, que perseguía mucho a Piolín, a ese pajarito amarillo. Se llama Silvestre. Se llama Silvestre. El gatito que salía en los Looney Tunes. Estos son un poquito más difíciles de conseguir. Bien, ya son las 10, Yoku Junior. Soy, hola, soy de nuevo. Hola, soy, bienvenido. Bueno, para terminar ya de hablar de lo de Sabritas que nos hacía falta por mostrar. En el año del 2020, ok, Mats, gracias por haber estado con nosotros. Salman, hola. También salieron en Doritos, en los Doritos, no fueron tazos, sino fueron stickers de una película que salió en aquel entonces. Creo que sí la van a reconocer. Es reciente. De los Titanes, de eso sí no tengo. Sí, Juan. Hola, Salmal. Gracias por estar aquí con nosotros. Estos son de la Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, de la última película que salió. Así es, oye, son stickers. Todavía no han sido despegados, siguen teniendo la parte trasera que tenían. Y les voy a enseñar los diseños de los que logramos conseguir. Aquí tenemos otro. Casi no se aprecian bien. Aquí hay otro, miren. Aquí hay otro. Ok, Daniel. No he tenido tiempo de checar eso que me pediste, pero ya lo vamos a checar. Te doy la palabra que lo vamos a checar. Aquí hay otro. Este es el logo de la Wonder Woman. Otro logo. El logo salía mucho. También recordando las primeras películas. No solamente fue la última, sino de las primeras películas. En México, en Tabasco, Goku Junior. ¿Sí? Esto fue de Wonder Woman. Hablando de otro promocional que salió durante la pandemia, tenemos este. Creo que así reconocen al personaje. Es famoso también. De Kellogg's. De un cereal. De unos circulitos de colores. San, así es. Así es. El Tucán San. Y estos salían en unas galletitas que tenía Kellogg's. Esas galletas se vendían en los Oxxos. Ahí fue donde los encontré. Lógicamente no le hacía ningún tipo de comercial ni nada.
sino que un día que andaba yo buscando Wallace, los alcancé a ver y me llamó la atención porque vi la figurita de estos en el empaque. Y lo compré y al abrirlo me encontré que venía esto. Spinners. Spinners, porque son spinners. Aquí tiene una bolita que al momento de ponerlo gira. Gira. Ahí está girando. Eran spinners de que sacó Kellogg's de sus mascotas, de sus personajes. ¿Sí? Solamente conseguimos 4. No sé cuántos eran, porque recuerdo que el empaque no decía, son tantas piezas. Por más que le estuve buscando, no encontré información suficiente para saber cuántas piezas eran. ¿Sí? Pero tenemos este del Tucán San de Fruit Loops. Tenemos este otro que sigue en su bolsita que nunca fue abierto, del Tigre Toño del cereal de Zucaritas. Tenemos otro del Tigre Toño, aquí nada más se ve la cara, igual de Zucaritas y también está en su bolsita. No Goku Junior originales, no. Y el último que conseguimos fue el elefante Melvin de Choco Crispies, del cereal Choco Crispies. ¿Sí? Fueron las únicas 4 piezas. Solamente saqué uno para verlo, para poder tocarlo. Y los otros 3 los dejé en su bolsita. Nunca los abrí. Aquí están en su bolsita. Así que estos están mejor cuidados. Eso fue de Kellogg's. Eso me los encontré de pura casualidad, porque yo fui a comprar Voilà, pero me llamó la atención y eso es lo que pasa a veces. A veces uno sale a comprar algo que anda buscando, pero de repente, ¡pum!, te topas con algo que ni te esperabas que ibas a ver o a conocer. Intensamente de McDonald's, todavía no tenemos piezas, estamos en esa transición de conseguirlas. ¿Sí? Bueno. Les voy a mostrar otra cosita. Ayer hablé sobre el video de McDonald's. Sí, tengo Instagram aquí en el canal, en la cajita de descripciones, ahí están los vínculos para entrar al TikTok y al Instagram. Aunque tienen el mismo nombre del canal, El Profe Coleccionista. Así lo pueden buscar. También sacaban cucharas, así es, Ian Daniel. Ayer olvidé mostrarles esto. También salió en McDonald's. Era de los jóvenes titanes. Déjenme abrirlo porque está algo grandecito. Lo saqué de su cajita para poderlo enseñar. Ya más o menos ahí se ve, miren. De los jóvenes titanes. Y este es Robin, el Chico Maravilla. Era una hoja como un papel bond que traía unos colorcitos para poder pintar. Y ya extendiéndolo todo, se veía así. Lógicamente lo tenías que pintar con los colores que tú quisieras. Miren qué bonito. Y no solamente de esta parte, también de la parte de atrás. Acá nos traía como un tipo cómic, como una historieta, como de un capítulo. Tengo 1 año y con 3 meses apenas, Goku Junior. Muchas gracias, Goku Junior. Es verdad, no entra, pero aquí se los estoy mostrando. Miren, esto lo sacó McDonald's igual en pandemia. No sacaron juguetes, sino sacaron estos como libritos o papel para dibujar, para colorear, de los jóvenes titanes. Sacaron 4, me acuerdo que eran como 4 o 6. Venían en una cajita y traían unos colores, así venían dentro de la cajita. Y traían los colorcitos para poder pintarlo. Miren qué tan pequeño venía y cómo al expandirlo de qué tamaño se hacía. Esto fue de McDonald's. Bien, afuera de la escuela donde yo trabajo se ponen personas que venden dulces, juguetitos y de todo.
Y me llamó la atención que un día, fue en el 2020, Meli, un día, así es, encontré esto. Muchas gracias, Ian. Una planilla de estampas. Hace muchísimos años que yo no veía una. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, cuando yo era niño, de 10, 11, 12, hasta de 13, 14, 15 años, que esto era lo, en todos lados había, en las tienditas, afuera de las escuelas, planillas de diferentes caricaturas, y que si tú llenabas la planilla entera, o 3 o 4 cuadritos, ibas con el señor de la tienda y te lo cambiaba por un premio. Un premio que era un balón, un carrito, unas pistolitas, lo que fuera, un juguetito, cualquier tipo de juguete. Pero con el paso de los años dejaron de sacar estas planillas y las dejaron de vender, las dejaron de promocionar. Pero me llamó la atención que hace algunas semanas me encontré esto. Y obviamente pedí 3, una para mí y una para cada uno de mis hijos, para mi hijo y para mi hija. Esta es la mía. Y comencé a comprar las estampitas que venían en unos sobrecitos de papel pequeñitos. Y comencé a tratar de llenar los cuadritos. Aquí tenemos a Bowser, a la princesita Peach. Aquí me hicieron falta 2 estampitas. A uno de los honguitos igual me hicieron falta 2. Y ahí van viendo, donde hacen falta, donde no hay colores, donde hace falta. ¿Sí? No llené ningún cuadrito. Eso fue lo triste, que no llené ninguno. Igual en la parte de atrás traía. Aquí me hizo falta una. Aquí también hizo falta uno. En estos igual hizo falta uno. Aquí hizo falta uno también, igual aquí. En varios me hizo falta uno. El caso es que no llené ninguno. Yo tengo el álbum de Mario Bros. Y la hoja principal tiene la foto de la ándale. Esas cosas eran muy viejitas. Qué mal que ya no las... Ya es verdad. Es verdad, es lo mismo que yo pienso. Por eso, esta salió a color. Porque las de hace muchísimos años no traían ni siquiera color. Venían de un solo color. Y eran como un papel más rugoso. Como el papel de tortilla, estraza más o menos. Este no, este es un papel como plastificado. Y a color, mucho más bonito, resistente. Por eso la pedí, no importa si la llenaba o no. Yo la quería pues para tratar de llenarla y para guardarla obviamente, para que formara parte de las colecciones. Porque esto es una reliquia prácticamente, porque hace muchísimos años que dejaron de salir, así como dice el amigo Sojic. Hace mucho tiempo que dejaron de salir. Y volverlo a ver, la verdad que fue interesante y bonito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mucho más acostumbrados a los álbumes, a tener ese librito de estampas. Ese es mucho más fácil de conseguir y pues es lo que está de moda. Goku Junior, Soji, yo tengo el álbum, ok. Bien. Antes de pasar con el álbum, les quiero mostrar algo que me encontré igual. Este llavero de una marca de refresco, la Pepsi. Me gustó. Cuando fui a comprar un refresco, venía de regalo. Y es un llaverito de la Pepsi. Que la verdad no lo uso para que no se maltrate. ¿Sí? No lo uso y casi no lo saco por lo mismo. Pero es el llaverito, aquí dice Pepsi. Y aquí nos trae una pequeña hamburguesa. Y la latita de Pepsi. Aquí la pueden ver. Es plástico, pero está resistente. Y obviamente el ganchito donde se ponen, el círculo donde van las llaves y el ganchito donde se cuelga. Pero no lo vamos a usar, solamente lo vamos a tener como colección. Sí, Goku Junior, aquí en México existen muchas leyendas. Y la Llorona es una de ellas y prácticamente de todo el país. Aunque es originaria de un solo estado, pero se cuenta que abunda en todo el país. Pero como son leyendas, recuerden que las leyendas
Nos hablan de situaciones y de personajes que pudieron haber existido y que no pudieron haber existido. Así que están dentro de la realidad y la ficción. Y ya va a depender de las personas el creerlo o no creerlo. 2D. Afuera de la primera de mi hermano hay una papelería y hay de Dragon Ball, de álbumes de pegatinas. Oye, qué interesante. ¿Y de dónde eres? Yo tengo un llavero pero de Goku. Así es, muy bien. Goku Junior, Coca. Bueno, a muchos les gusta la Coca, a muchos les gusta la Pepsi. Es una gran rivalidad que hay entre esas dos marcas. Pero yo voy consumiendo de las dos y realmente no hay mucha diferencia entre una y otra. Aunque ahorita hemos estado consumiendo más Pepsi que Coca. Pero es válido el que le guste la Pepsi, es válido el que le guste la Coca. Bien, finalmente llegamos a este momento. El álbum del Mundial de Fútbol de Qatar del 2022 de Panini. No lo llenamos, no lo logramos llenar, pero sí tenemos algunas piezas. Tengo un video sobre este álbum que en su momento lo mostré. Aquí tenemos una pegatina. ¿Sí? Aquí estaba el calendario de todos los partidos, cómo se iban a jugar. En serio, yo no llené ninguno. Y empezamos con Qatar. Así venía estructurado. Cada hoja venía de una selección y ahí venían, donde se iban a ir pegando los jugadores. Como pueden ver, pues el de Qatar no lo llenamos, de hecho no llenamos ninguno. Aquí tenemos Ecuador. ¿Sí? La de Messi y la de Cristiano Ronaldo las estuve buscando mucho, pero no la conseguimos. Estas sí me gustaban mucho, miren. Este tipo de pegatinas sí me gustaron. Que traían ese prismático y ese brillito. Los escudos de las selecciones. Esta de Senegal. Y acá está la otra parte de Senegal. Tenemos a Holanda. Países Bajos, Holanda. La verdad que así se conoce por dos nombres. Sí, este es el de Qatar. Este venía en diferentes versiones. Esta era la parte, bueno, el diseño más sencillo. Habían unos que eran en pasta dura, empastados, y esos eran más caros, lógicamente. Y habían unos de este color y unos que eran de una pasta dorada. Obviamente esos eran mucho más resistentes. Este es Inglaterra. Ninguno de los países lo logré llenar, pero sí tenemos alguna que otra figurita ahí. Irán, este fue de los que menos tuvimos. Mañana juega México contra Venezuela, así es, y ojalá que le vaya bien a la selección. No nos vaya a dar la mala noticia. Estados Unidos. La selección de Gales. De este sí tuvimos bastantes. Tengo un conocido que dice sí llenó su álbum. Voy a platicar con él a ver si me lo presta para que yo lo muestre. Ese sí está completito. Aquí está Argentina, pero no logramos conseguir a Messi. Aquí tenemos Argentina. Arabia Saudita. La selección mexicana de fútbol. Casi no tuvimos a nadie, miren, tenemos uno. Polonia. Aquí sí tuvimos un poquito más. También logramos tener el álbum de manera digital. Curiosamente el digital sí lo logramos llenar, pero el físico no. Aquí sí nos salió Antoine Griezmann de Francia. Ese sí lo logramos conseguir.
pero no pudimos conseguir a Mbappé. Australia. Adiós, Rayeville. Ok, Eric, muchas gracias. El viernes juega Colombia contra Costa Rica, así es, ese va a ser un buen partido. Tomando en cuenta que Costa Rica ayer empató con Brasil, espero que sea un buen partido. Este es Dinamarca. Túnez, aquí sí tuvimos un poquito más. España. Costa Rica, precisamente. Que ahorita están jugando España la Eurocopa y Costa Rica la Copa América. Adiós, Rayeville, que te vaya bien, descansa. Germany, Alemania. Japón. Bélgica. La selección de Canadá. Marruecos. Croacia. Aquí sí conseguimos a Luka Modric. Fue el único que conseguimos aquí. Así es, Costa Rica empató con Brasil. Y precisamente aquí está la selección brasileña. El escudo y algunos de los que participaron en el mundial. Y arriba está el de la selección. Serbia. Suiza. Camerún. Portugal, donde va Cristiano Ronaldo y el famoso Xiu, pero no lo conseguimos. Yo también soy fanático de Cristiano Ronaldo, el CR7. La selección de Ghana. Uruguay. Y Corea del Sur. Y estas fueron las 32 selecciones que participaron en ese mundial. Y aquí venía una línea del tiempo con imágenes de selecciones del pasado que lograron conquistar la Copa Mundial. Y en las botellas de Coca-Cola, en las etiquetas venían algunas figuritas. De esas logramos conseguir la mayoría. Nos hicieron falta 3. Ahí venía Emiliano Martínez, Gnabry, Kevin De Bruyne, Luka Modric, y el Chucky Lozano, Myung-Soo y Javi. Y aquí están algunos de ellos. Estas eran las figuras especiales que salían en la Coca. ¿Sí? Y aquí venían algunos datos importantes de los mundiales de fútbol. Y acá la página de internet donde podíamos buscar las figuras que nos hicieran falta. Esto fue rápidamente el álbum del Mundial de Qatar. Ya luego vamos a hacer un video donde vamos a mostrar uno que esté completo para que lo puedan ver. Bien, amiguitos, amigas y amigos. Argentina sí lo pasé, nada más que no está completo. Tal vez no lo viste bien, pero sí pasamos a Argentina. Sí lo pasamos, sí lo pasamos.
Aquí está, mira. Argentina. Bien. Bueno, mañana vamos a platicar de otras colecciones, lógicamente, y les voy a mostrar algunos de los dibujos que yo hago. Porque aparte de ser coleccionista, aparte de ser maestro, también me gusta dibujar. ¿Sí? Y ahorita les voy a enseñar rápidamente algunos. Este es un dibujo que yo hice, miren. No sé cómo me quedó, pero es de esa serie que pasa en YouTube de los Skibidi Toilet. También dibujé a estos personajes, que no sé si ustedes los conozcan. También los dibujé de otra serie que se llama South Park. Acá tengo otro. Y acá hay otro. Miren. Y hasta tenemos al cocinero, al chef. También lo dibujamos. Si en mis ratos libres agarro hoja, agarro lápiz, busco alguna imagen y me pongo a dibujar. También tengo dibujos de tazos. Ya se los voy a ir mostrando poco a poquito para que vayan viendo algunos de los dibujos que hago. He dibujado de Dragon Ball, he dibujado de Pokémon, de los Looney Tunes, de Funky Punky, un sinfín de dibujos. Son un montón de dibujos que tengo. Y les prometo que se los voy a ir enseñando poco a poquito. Dime 2D. Bien. Dragon Ball o Naruto. Dragon Ball. Ya hice una especial de Dragon Ball. Es mi serie favorita. Y después de Dragon Ball me quedo con Saint Seiya de los Caballeros del Zodiaco. Hola Armando Santillán. Aquí a México, Goku Junior. Bien amigos y amigas, hemos llegado al fin de este en vivo. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Mañana nos vemos también. Mañana, entre 7 y 8 más o menos vamos a comenzar. Más tarde a las 8. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias por esos likes. Si están suscritos, muchísimas gracias. Si no se han suscrito, háganlo porque con eso nos van a ayudar y nos van a motivar para seguir haciendo más en vivos y más videos. Y obviamente traer mucha más información de este fascinante mundo del coleccionismo. Muchas gracias, Goku Junior. Muchas gracias a todos. Su amigo, el profe coleccionista, les agradece, les manda abrazos, saludos y les desea muchas, pero muchas bendiciones. Cuídense, nos vemos mañana a la misma hora del mismo canal. Saludos a todos, bye, cuídense, gracias.